El sol de mediodía caía implacable sobre las piedras centenarias del Palacio de Buckingham mientras miles de turistas se agolpaban tras las rejas doradas, cámaras en mano, esperando capturar el momento perfecto. Entre la multitud, Marcus Henley, un empresario estadounidense de 42 años, ajustaba nerviosamente su costosa cámara Canon mientras su esposa Sara revisaba por enésima vez el itinerario turístico en su teléfono. «Cariño, asegúrate de grabar cuando cambien la guardia», le susurró Sara, secándose el sudor de la frente con un pañuelo floral que había comprado en una tienda de souvenirs cercana. «Mi hermana nunca me va a creer que estuvimos aquí si no tenemos el video completo». Marcus asintió distraídamente, su atención completamente absorta en los guardias reales que marchaban con precisión militar frente al palacio. Sus uniformes rojos escarlata brillaban bajo el sol londinense, y sus famosos sombreros de piel de oso negro se alzaban majestuosamente, añadiendo casi un pie a su ya imponente estatura. El sonido rítmico de sus botas contra el pavimento creaba una sinfonía hipnótica que había capturado la imaginación de visitantes durante generaciones. Lo que Marcus no sabía era que detrás de uno de esos uniformes inmaculados se encontraba James Morrison, un joven de 26 años oriundo de Escocia, quien había dedicado los últimos 5 años de su vida al servicio de la corona británica. James no era simplemente un guardia ceremonial. Era un soldado entrenado del regimiento de granaderos, con experiencia en misiones de combate en Afganistán, donde había servido 2 tours de servicio antes de ser seleccionado para la prestigiosa posición de guardia real. La ironía no se le escapaba a James mientras mantenía su postura rígida y su expresión impasible. Había enfrentado talibanes en montañas afganas, había salvado vidas bajo fuego enemigo, había ganado condecoraciones por valor en combate, y ahora su trabajo consistía en permanecer inmóvil como una estatua mientras turistas de todo el mundo tomaban fotografías y ocasionalmente gritaban comentarios tratando de hacerle romper su compostura. «¡Oye, soldadito! Sonríe para la cámara», gritó un adolescente alemán desde la multitud, provocando risas entre sus compañeros de viaje escolar. James mantuvo su mirada fija al frente, sus ojos azules clavados en un punto invisible en la distancia. En sus 5 años de servicio como guardia real, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para abstraerse del caos que lo rodeaba. Había aprendido a ignorar los flashes constantes, los comentarios burlones, los intentos de los turistas de hacerle reír o moverse, e incluso las ocasionales proposiciones románticas de admiradoras. Pero lo que James no podía ignorar era la creciente tensión en su vida personal. Su novia de 3 años, Emma, una enfermera del Hospital Real de Londres, había estado presionándolo cada vez más para que dejara el ejército y encontrara un trabajo normal. La noche anterior habían tenido otra discusión acalorada sobre su futuro juntos. «No puedo seguir viviendo así, James», le había dicho Emma mientras empacaba sus cosas en el pequeño apartamento que compartían en Camden. «Nunca sé si vas a regresar a casa después de una misión. Y cuando estás aquí, es como si no estuvieras presente mentalmente». Las palabras de Emma resonaban en la mente de James mientras mantenía su posición de guardia. ¿Había sacrificado demasiado por su carrera militar? ¿Valía la pena el honor de servir a la corona si significaba perder a la mujer que amaba? Mientras tanto, Marcus Henley había logrado abrirse paso entre la multitud hasta llegar a la primera fila, justo frente a las rejas del palacio. Su excitación era palpable. Finalmente tendría la oportunidad de obtener la fotografía perfecta que había estado planeando durante meses antes del viaje. «Perfecto», murmuró para sí mismo, ajustando el zoom de su cámara para enfocar directamente a James, quien se encontraba a menos de 10 metros de distancia. Sara se unió a su esposo, cargando una bandeja de cartón con 2 tazas de café que había comprado en un puesto ambulante cercano. «Pensé que podrías necesitar un poco de cafeína», le dijo, ofreciéndole una de las tazas humeantes. «Este calor es agotador». Marcus tomó la taza agradecido, pero su atención seguía completamente enfocada en los guardias. Había estado leyendo sobre ellos durante semanas, fascinado por las historias que había encontrado en Internet sobre turistas que habían logrado hacer reír o reaccionar a los guardias reales. En particular, había visto varios videos virales en YouTube donde los guardias rompían ocasionalmente su compostura ante situaciones particularmente cómicas o inesperadas. «¿Sabes qué sería genial?», le susurró a Sara con una sonrisa traviesa, «si pudiéramos conseguir que uno de estos tipos reaccione. Imagínate el video que tendríamos». Sara frunció el ceño. «Marcus, no creo que sea una buena idea molestar a los guardias. Están trabajando». Pero Marcus ya estaba perdido en sus fantasías de fama en las redes sociales.
Se imaginaba el video volviéndose viral, siendo invitado a programas de televisión, tal vez incluso escribiendo un libro sobre su experiencia. La idea era demasiado tentadora para resistirse. James, por supuesto, no tenía idea de los pensamientos que pasaban por la mente del turista estadounidense que lo estaba observando tan intensamente. Su entrenamiento le había enseñado a ser consciente de todo lo que ocurría a su alrededor sin mostrar ninguna reacción externa. Había notado al hombre con la cámara cara. Había catalogado mentalmente su posición y comportamiento como lo haría con cualquier posible amenaza, pero no consideraba que representara ningún peligro real. Lo que James notaba era el aroma del café que flotaba en el aire. Había estado de pie durante 3 horas bajo el sol abrasador, y la cafeína sonaba increíblemente tentadora en ese momento. Pero, por supuesto, los guardias reales no tenían el lujo de tomar descansos para café durante su servicio. La multitud seguía creciendo a medida que se acercaba la hora del cambio de guardia. Familias enteras se apiñaban contra las rejas, niños pequeños sentados sobre los hombros de sus padres, ancianos en sillas de ruedas empujados por familiares atentos, y grupos de estudiantes de intercambio con sus guías turísticos gritando explicaciones en múltiples idiomas. Un grupo de turistas japoneses había comenzado a hacer reverencias respetuosas hacia los guardias, claramente impresionados por la solemnidad y tradición del espectáculo. Cerca de ellos, una familia italiana discutía animadamente sobre el mejor ángulo para la fotografía familiar, gesticulando dramáticamente mientras trataban de organizarse. Marcus observaba toda esta actividad con creciente impaciencia. Su momento para la fotografía perfecta se estaba desvaneciendo a medida que más personas se acumulaban frente a él. Necesitaba hacer algo pronto, o perdería su oportunidad. Tal vez debería acercarme más, murmuró, dando un paso hacia adelante hasta que casi tocaba las rejas del palacio. Un policía metropolitano que patrullaba el área se acercó discretamente. Disculpe, señor, pero necesito que se mantenga detrás de la línea amarilla, le dijo con educación pero firmeza, señalando una línea pintada en el suelo a unos metros de las rejas. Marcus retrocedió a regañadientes, pero su determinación solo se había intensificado. Ahora no solo quería la fotografía perfecta, quería demostrar que podía superar las restricciones y obtener algo que otros turistas no habían logrado. La taza de café en su mano había comenzado a enfriarse, pero seguía lo suficientemente caliente como para crear vapor visible en el aire. Marcus la miró pensativamente, y entonces una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, en retrospectiva, reconocería como completamente imprudente y mal pensada. James había notado la actividad creciente frente a él, pero mantenía su disciplina férrea. En sus años de servicio, había aprendido que los turistas más persistentes eventualmente se cansaban y se movían. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pero mientras esperaba, su mente volvía inevitablemente a Emma. ¿Estaría empacando el resto de sus cosas en ese momento? ¿Habría alguna manera de reparar su relación sin abandonar su carrera? El peso de estas preguntas era casi físicamente palpable, añadiendo una carga emocional a la ya exigente tarea de mantener su posición durante horas. La ironía de la situación no se le escapaba. Aquí estaba él, un soldado entrenado para proteger y servir, sintiéndose completamente impotente para proteger lo más importante en su vida personal. Marcus, ajeno a las luchas internas del guardia que estaba observando, finalmente había tomado su decisión. Con una sonrisa que él consideraba encantadora pero que Sara reconoció inmediatamente como problemática, levantó su taza de café y se preparó para lo que estaba seguro sería el momento más memorable de sus vacaciones en Londres. Lo que ninguno de los dos hombres podía anticipar era cómo este simple acto cambiaría no solo el resto de su día, sino el curso completo de sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado posibles. El momento que cambiaría todo ocurrió a las 2:47 de la tarde, según registrarían más tarde las cámaras de seguridad del Palacio de Buckingham. Marcus Henley, con una sonrisa confiada que su esposa describiría más tarde como la expresión más estúpida que jamás había visto en su rostro, levantó su taza de café tibio y la lanzó directamente hacia James Morrison. El líquido marrón voló en un arco perfecto a través del aire caliente del mediodía londinense, captado por docenas de cámaras de teléfonos móviles que habían estado grabando la ceremonia. El café golpeó a James directamente en el pecho, manchando su uniforme rojo escarlata con una mancha oscura y húmeda que se extendía lentamente por la tela. Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Los turistas dejaron de tomar fotografías,
y hasta los niños pequeños que habían estado llorando se callaron súbitamente. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el goteo del café cayendo desde el uniforme de James hasta el pavimento de piedra. James sintió el líquido tibio empapando su camisa bajo el uniforme, pero su entrenamiento militar se activó instantáneamente. Había enfrentado situaciones mucho más peligrosas en zonas de combate, y aunque esto era inesperado e irrespetuoso, no representaba una amenaza real. Sus ojos permanecieron fijos al frente, su expresión no cambió ni un milímetro, y sus manos mantuvieron su posición perfecta a los costados de su cuerpo. Pero lo que Marcus había malinterpretado completamente era la naturaleza del hombre que tenía frente a él. James no era simplemente un actor disfrazado o un guardia ceremonial sin entrenamiento real. Era un soldado veterano con años de experiencia en situaciones de alto estrés, y su respuesta a la agresión, aunque controlada, estaba siendo cuidadosamente calculada. En los segundos que siguieron al incidente, una serie de eventos se pusieron en marcha con la precisión de un reloj suizo. El primero en reaccionar fue el sargento Phillips, un veterano de 20 años que supervisaba el cambio de guardia desde una posición cerca de las puertas del palacio. Había visto el incidente completo y ya estaba hablando rápidamente por su radio, alertando tanto a la seguridad del palacio como a la policía metropolitana. El segundo en moverse fue el inspector Reynolds de la Policía Metropolitana, quien había estado observando a Marcus durante los últimos 10 minutos debido a su comportamiento cada vez más errático. Reynolds había desarrollado un instinto para detectar turistas problemáticos durante sus 15 años patrullando el área del palacio, y Marcus había activado todas sus alarmas internas. «Señor», dijo Reynolds con voz firme pero controlada, acercándose rápidamente a Marcus, «necesito que venga conmigo inmediatamente». Marcus, que había estado esperando risas o aplausos de la multitud, se quedó completamente desconcertado por la seriedad de la respuesta. Su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que los turistas a su alrededor no estaban riendo, sino mirándolo con una mezcla de shock y desaprobación. «¿Disculpe? ¿Cuál es el problema?», tartamudeó Marcus, retrocediendo instintivamente cuando el policía se acercó. «Solo fue una pequeña broma. No hice nada malo». Sara, que había estado observando la escena con horror creciente, se acercó corriendo a su esposo. «Marcus, ¿qué demonios acabas de hacer?», le susurró urgentemente. «Te has vuelto completamente loco». Pero la situación ya había escalado más allá de su control. Dos policías adicionales aparecieron como de la nada, flanqueando a Marcus desde ambos lados. Su entrenamiento profesional era evidente en la forma en que se movían, coordinados, alertas, pero no amenazantes a menos que fuera necesario. «Señor Marcus Henley», dijo el inspector Reynolds, habiendo verificado rápidamente la identidad del turista a través de su pasaporte, que Marcus había estado llevando en su bolsillo delantero. Está bajo arresto bajo sospecha de agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas Británicas en servicio activo. Las palabras golpearon a Marcus como un martillo. «¿Arresto? ¿Agression? Pero si solo fue café. Pensé que era parte del espectáculo. En YouTube hay videos». «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó Reynolds implacablemente, «pero puede perjudicar su defensa si no menciona al ser interrogado algo de lo que luego dependa en el tribunal». Mientras las esposas de metal frío se cerraban alrededor de las muñecas de Marcus, la realidad de la situación finalmente comenzó a penetrar en su cerebro confundido. Esto no era una broma inofensiva que resultaría en un video viral gracioso. Había agredido a un miembro activo del ejército británico mientras estaba de servicio, y las consecuencias legales eran muy reales. James, durante todo este tiempo, había mantenido su posición perfecta, pero internamente, estaba experimentando una mezcla compleja de emociones. Parte de él se sentía profesionalmente satisfecho por la respuesta rápida y eficiente de las fuerzas de seguridad. Otra parte, sin embargo, se sentía extrañamente conmovido por lo absurdo de la situación. En los campos de batalla de Afganistán, había enfrentado enemigos que realmente querían hacerle daño. Aquí, había sido atacado por un turista estadounidense confundido que claramente había malinterpretado completamente la naturaleza de su trabajo. Era casi cómico, excepto por las serias consecuencias legales que Marcus ahora enfrentaba. La multitud de turistas había comenzado a dispersarse, muchos de ellos filmando discretamente con sus teléfonos mientras Marcus era escoltado hacia un vehículo policial que había aparecido con sorprendente rapidez. Algunos turistas parecían genuinamente choqueados por la respuesta de las autoridades, habiendo subestimado también la seriedad del protocolo de seguridad británico. Sara siguió a su esposo,
sus tacones resonando urgentemente contra el pavimento mientras trataba de mantener el ritmo con los policías. «Por favor», suplicó al inspector Reynolds. «Mi esposo no entendía. Somos de Estados Unidos. No sabíamos las reglas. Por favor. Esto es solo un malentendido». Reynolds, aunque simpatizaba con la mujer claramente angustiada, mantenía su profesionalismo. «Señora, su esposo tendrá la oportunidad de explicar sus acciones durante el interrogatorio. Le sugiero que contacte al consulado estadounidense y busque representación legal». Mientras el vehículo policial se alejaba con Marcus en el asiento trasero, James finalmente recibió permiso de su superior para retirarse temporalmente del servicio para cambiarse el uniforme manchado. Mientras caminaba hacia los cuarteles internos del palacio, reflexionaba sobre la extraña ironía del día. Esa mañana había estado preocupado por problemas que ahora parecían triviales en comparación. Su relación con Emma, aunque importante, palidecía frente a la realidad de que alguien había sido arrestado simplemente por intentar interactuar con él de manera inapropiada. En los cuarteles, mientras James se cambiaba a un uniforme limpio, su teléfono móvil vibró con varios mensajes de texto. El primero era de Emma. «Vi las noticias en la televisión. ¿Está bien? Lo même». La segunda era de su madre en Edimburgo. «Hijo, acabo de ver algo en las noticias sobre un incidente en el palacio. Por favor, dime que estás bien». James se dio cuenta de que el incidente ya había llegado a los medios de comunicación. En la era de las redes sociales, un evento como este se volvería viral en cuestión de horas, analizado y comentado por millones de personas que nunca habían estado cerca del Palacio de Buckingham. Decidió llamar primero a Emma. Ella respondió al primer timbre. «James, gracias a Dios», dijo Emma, y él pudo escuchar el alivio genuino en su voz. «Vi el video en Twitter». «¿Estás herido?» «Estoy perfectamente bien», respondió James, sorprendido por cuánto le consolaba escuchar su voz. «Solo fue café». El tipo claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Hubo una pausa antes de que Emma hablara de nuevo. «Sabes, verte mantener tu compostura así me recordó porque me enamoré de ti en primer lugar. Eres increíblemente fuerte, James». Las palabras golpearon a James con una fuerza inesperada. En medio de toda la confusión del día, Emma había visto algo que le recordó el valor de su relación. «Emma», comenzó James, «sobre anoche, sobre todo lo que dijimos». «Lo sé», interrumpió ella suavemente. «Podemos hablar cuando llegues a casa. Solo, cuídate, ¿de acuerdo?» Mientras tanto, en la estación de policía de Westminster, Marcus se encontraba en una pequeña sala de interrogatorios, todavía tratando de procesar completamente lo que había ocurrido. El abogado de turno que le habían asignado, un hombre mayor llamado Solicitor Williams, había llegado una hora antes y estaba revisando los cargos con expresión preocupada. «Señor Henley», dijo Williams, ajustando sus gafas mientras revisaba los documentos, «la situación es más seria de lo que usted parece comprender. El cargo de agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo puede resultar en una multa sustancial y posible tiempo de cárcel». Marcus se hundió más profundamente en su silla. «Pero seguramente pueden ver que fue solo un malentendido. No quise lastimar a nadie. Pensé que sería gracioso». Williams suspiró. «El problema, señor Henley, es que la ley no distingue entre intención humorística y agresión real cuando se trata de interferir con el servicio militar. El guardia que usted atacó es un soldado entrenado en servicio activo, no un actor en un parque temático». La realidad finalmente estaba comenzando a sentarse en la mente de Marcus. Había convertido lo que pensaba que sería el punto culminante cómico de sus vacaciones familiares en una pesadilla legal que podría tener consecuencias duraderas para su futuro. 3 días después del incidente, James Morrison se encontraba en una situación que jamás había anticipado. Sentado frente a Marcus Henley en una pequeña oficina del consulado estadounidense en Londres, participando en lo que el mediador diplomático había denominado una sesión de resolución de conflictos culturales. El contraste entre los dos hombres era notable. James vestía su uniforme militar de servicio, su postura erguida y profesional, mientras que Marcus lucía demacrado después de 3 días de angustia legal, con ojeras pronunciadas y las manos que temblaban ligeramente cada vez que hablaba. «Señor Morrison», comenzó el mediador, «el cónsul adjunto Thompson, un hombre de mediana edad con experiencia en resolver malentendidos culturales entre ciudadanos estadounidenses y autoridades británicas, entendemos que usted ha expresado interés en participar en esta sesión de mediación. ¿Podría explicar sus razones?». James se aclaró la garganta,
habiendo pasado las últimas 72 horas reflexionando profundamente sobre los eventos y sus consecuencias. Señor, después de considerar cuidadosamente la situación, he llegado a la conclusión de que, aunque el comportamiento del señor Henley fue inapropiado y violó protocolos serios, sus intenciones no eran maliciosas. Creo que esto representa una oportunidad educativa más que una situación que requiera castigo severo. Marcus levantó la vista con sorpresa, sus ojos mostrando la primera chispa de esperanza que había sentido desde su arresto. ¿En serio? ¿Usted no quiere que vaya a la cárcel? Señor Henley, respondió James con la misma compostura que había mostrado durante el incidente. He servido en zonas de combate donde enfrenté enemigos reales que intentaban hacer daño genuino. Usted no es mi enemigo. Es simplemente un turista que cometió un error de juicio serio debido a malentendidos culturales y expectativas incorrectas influenciadas por representaciones mediáticas inexactas. El cónsul Thompson asintió aprobatoriamente. Esta actitud es exactamente lo que esperábamos escuchar, señor Morrison. Estaría dispuesto a apoyar una resolución alternativa que involucre servicio comunitario y educación cultural en lugar de procesamiento criminal completo. James consideró la pregunta cuidadosamente. Durante los últimos días, había recibido cientos de mensajes de apoyo de personas de todo el mundo que habían visto el video viral del incidente. Muchos elogiaban su profesionalismo bajo presión, pero lo que más lo había impactado fueron los mensajes de veteranos militares que compartían sus propias experiencias con malentendidos civiles. Tengo una propuesta, dijo James finalmente. Me gustaría sugerir que el señor Henley complete un programa de servicio comunitario trabajando con organizaciones de veteranos en Londres. Esto le daría una comprensión real de lo que significa el servicio militar, más allá de las representaciones estereotipadas que ve en los medios. Marcus se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Estaría completamente dispuesto a hacer eso. Honestamente, estos últimos días me han hecho darme cuenta de lo poco que entendía sobre todo esto. Además, continuó James, me gustaría invitarlo a él y a su esposa a una sesión educativa en los cuarteles, donde puedan aprender sobre la verdadera historia y función de la Guardia Real. Creo que muchos turistas cometen errores similares porque simplemente no comprenden la naturaleza real de nuestro servicio. El cónsul Thompson tomó notas rápidamente. Esto es muy prometedor. Señor Henley, ¿estaría usted dispuesto a participar en este programa alternativo? Debo advertirle que también incluiría una multa sustancial y un registro permanente del incidente. Marcus se sintió vigorosamente. Absolutamente. Haría cualquier cosa para resolver esto apropiadamente. Y, señor Morrison, realmente quiero disculparme. Sé que probablemente suena vacío después de todo lo que ha pasado, pero genuinamente no tenía idea de que estaba faltando el respeto a alguien que ha servido a su país de manera tan seria. James estudió el rostro de Marcus por un momento, buscando signos de sinceridad. Lo que vio fue un hombre genuinamente arrepentido que había aprendido una lección difícil sobre las consecuencias de sus acciones. Acepto sus disculpas, señor Henley, dijo James finalmente. Pero más importante que disculparse conmigo es que usted comprenda el significado más amplio de lo que ocurrió. Cuando usted me lanzó ese café, no solo estaba faltando el respeto a un individuo, estaba faltando el respeto a una institución que representa siglos de tradición y sacrificio. Lo entiendo ahora, respondió Marcus solemnemente. Al menos, estoy comenzando a entenderlo. 2 semanas después, Marcus se encontraba en un centro comunitario en East London, sirviendo comidas a veteranos sin hogar como parte de su servicio comunitario ordenado por el tribunal. Era su 10º día de servicio, y había comenzado a desarrollar relaciones reales con algunos de los hombres y mujeres que venían regularmente al centro. Entonces, usted es el tipo famoso del café, dijo Charlie, un veterano de las Malvinas de 63 años, mientras Marcus le servía un plato de estofado caliente. Vi el video en el Facebook de mi nieta. Marcus suspiró. Sí, ese soy yo. No mi momento más orgulloso. ¿Sabe qué es lo gracioso? Continuó Charlie, sentándose en una mesa plegable con su comida. Probablemente aprendió más sobre respeto en estas 2 semanas que la mayoría de las personas aprenden en toda su vida. Marcus se detuvo en su trabajo de servir comida, considerando las palabras de Charlie. ¿Qué quiere decir? Bueno, dijo Charlie, tomando una cucharada de estofado. La mayoría de las personas van por la vida sin nunca tener que enfrentar realmente las consecuencias de no respetar a otros. Usted cometió un error, pero tuvo que enfrentarlo de frente. Eso lo convierte en más sabio que muchos.
Esa tarde, Marcus recibió una llamada inesperada en su teléfono móvil. Era James Morrison. Señor Henley, dijo la voz familiar. Espero no estar interrumpiendo su trabajo de servicio comunitario. Para nada, respondió Marcus, sorprendido por la llamada. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. Llamo porque me gustaría invitarlo a él y a su esposa a cenar mañana por la noche. Mi novia Emma y yo hemos estado hablando sobre todo lo que ha pasado, y sentimos que sería bueno conocerlos mejor como personas, más allá de las circunstancias de nuestro primer encuentro. Marcus se quedó sin palabras por un momento. Eso sería increíble. ¿Pero está seguro? Quiero decir, después de todo lo que pasó. Señor Henley, dijo James con una nota de humor en su voz, he aprendido que guardar rencores no ayuda a nadie. Además, Emma está curiosa por conocer a la pareja que accidentalmente ayudó a salvar nuestra relación. ¿Qué ayudó a salvar su relación? No entiendo. James se rió suavemente. Es una historia larga. Se la contaré durante la cena. La cena tuvo lugar en un pequeño pub tradicional británico en Camden, el mismo barrio donde James y Emma vivían. Sarah Henley había estado nerviosa toda la tarde, cambiando de ropa 3 veces y preguntándole repetidamente a Marcus si estaba seguro de que esto era una buena idea. Pero desde el momento en que se sentaron juntos, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Emma resultó ser una narradora natural, y pronto tenía a Marcus y Sarah riéndose con historias de su trabajo en el hospital. James, aunque inicialmente reservado, se relajó gradualmente y comenzó a compartir anécdotas de su tiempo en el servicio militar. Entonces, dijo Sarah finalmente, James mencionó algo sobre nosotros ayudando a salvar su relación. No puedo imaginar cómo. James y Emma intercambiaron una mirada, y Emma sonrió. Bueno, la noche antes del incidente, James y yo habíamos tenido una pelea terrible. Yo estaba presionándolo para que dejara el ejército, y él se sentía atrapado entre su deber y nuestro futuro juntos. Cuando vi el video del incidente, continuó Emma, vi a James manteniendo su compostura bajo presión, mostrando el tipo de fortaleza y dedicación que me enamoraron de él en primer lugar. Me hizo darme cuenta de que no quería que cambiara quién es. Quería aprender a apoyar quién es. James es sencillo. Y para mí, ver la reacción de Marcus me recordó que no todos entienden el sacrificio que conlleva el servicio militar. Me hizo querer ser mejor comunicando porque es importante para mí. Marcus se limpió los ojos, claramente emocionado. Nunca pensé que algo tan estúpido que hice podría tener un resultado tan positivo para otras personas. A veces, dijo Jane filosóficamente, los errores más grandes nos enseñan las lecciones más importantes. 6 meses después, Marcus Henley publicó un libro titulado El café que cambió mi vida, Lecciones de respeto de un turista arrepentido. Los ingresos del libro fueron donados a organizaciones de veteranos británicos, y Marcus se convirtió en un orador popular en eventos sobre conciencia cultural y respeto militar. James Morrison fue promovido a sargento y posteriormente fue seleccionado para un programa especial de entrenamiento de relaciones públicas militares, donde ayuda a educar tanto a civiles como a soldados sobre la importancia del respeto mutuo. Emma y James se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, con Marcus y Sarah entre los invitados. Durante la recepción, Marcus dio un brindis que comenzó con: conocí a James de la manera más embarazosa posible, pero aprendí que a veces necesitamos cometer nuestros peores errores para descubrir nuestro mejor potencial. El video original del incidente todavía circula ocasionalmente en las redes sociales, pero ahora está acompañado por la historia completa de reconciliación y crecimiento personal que siguió. Se ha convertido en un ejemplo de cómo los malentendidos culturales pueden transformarse en oportunidades para la comprensión y el respeto mutuo. James todavía sirve como guardia real, y ocasionalmente reconoce a turistas que parecen estar considerando hacer algo similar a lo que hizo Marcus. En esos momentos, su presencia profesional pero claramente alerta generalmente es suficiente para disuadir cualquier comportamiento inapropiado. Marcus y Sarah regresan a Londres cada año en el aniversario del incidente, no como turistas regulares, sino como voluntarios en el centro de veteranos donde Marcus completó su servicio comunitario. Han desarrollado amistades duraderas con muchos de los veteranos allí, y Marcus a menudo dice que esas relaciones son el regalo más valioso que resultó de su error inicial. La historia del turista que lanzó café a un guardia real se ha convertido en algo más que un video viral. Se ha transformado en una lección sobre cómo el verdadero respeto se aprende no a través de reglas o castigos, sino a través de la comprensión genuina de los sacrificios y dedicación de otros. En las palabras finales de su libro,
Marcus escribió. Pensé que estaba buscando un momento de fama de 15 segundos, pero en su lugar encontré una lección de vida que durará para siempre. A veces, nuestros peores momentos pueden llevarnos a nuestras mejores versiones de nosotros mismos, si estamos dispuestos a aprender de ellos. Y en una entrevista reciente, James Morrison comentó, el incidente me enseñó que el verdadero profesionalismo no es solo mantener la compostura bajo presión, sino también tener la sabiduría para reconocer cuando la compasión puede lograr más que el castigo. A veces, la mejor manera de defender el honor es ayudar a otros a entender por qué vale la pena respetarlo. La historia continúa inspirando conversaciones sobre respeto cultural, comprensión internacional, y el poder transformador del perdón y la segunda oportunidad en un mundo que a menudo prefiere la justicia rápida sobre la sabiduría a largo plazo.